Pero buenas noches, ¿cómo les va? Qué placer una vez más reencontrarme con ustedes, como siempre, de corazón a corazón, aquí juntos, en este espacio que compartimos verdaderamente en una conexión de almas. Gracias, Ale Rossi, por esas palabras tan amorosas en tu programa tan lindo, Naturalmente Cocinando, que siempre yo lo veo hacia el final cuando ya estoy lista para comenzar el mío. Y algún día nos vamos a conocer en persona y damos un abrazo muy fuerte porque esa amorosidad con la que siempre conectamos entre programas, algún día merece un buen abrazo. Y justamente tiene que ver con el tema de hoy, hablando desde el corazón. Así como vos hablás, Ale, desde el corazón, hoy vamos a hablar desde el corazón, hablando desde y con el corazón, con un profesional, Ariel Goldberg, que es además un hermano de mi alma, un hermano de corazón, que ya dentro de un ratito, aquellos que no lo conocen van a tener la oportunidad de hacerlo y no se lo van a olvidar, y los que sí lo van a disfrutar junto conmigo una vez más. Antes de empezar y largar con este programa que tengo mucho entusiasmo de hacer, quiero decirles gracias por todos los comentarios del libro. Ustedes saben que he lanzado este libro con mucho amor, mucha pasión, mucho entusiasmo de la manipulación efectiva al chantaje emocional, que está ya en todas las plataformas digitales, todas, así que pueden adquirirlo ahí, y ya mucha gente que lo ha bajado me ha hecho comentarios muy lindos de agradecimiento y por sobre todo que les sirve, porque esta es la idea es que les pueda servir esto que desde mi sabiduría, desde mi experiencia, desde mi conocimiento he compartido con ustedes. Así que gracias por todos los mensajes increíbles. Les recuerdo que todos los programas siempre están en mi canal de YouTube, Silvia Chediek. Entran ahí, pueden ver todos los programas anteriores. Si se perdieron algunos, suscríbanse, pongan campanita. Así cuando está por subir cualquiera, ya están avisados. Bueno, abrimos nuestro espacio seguro y sagrado aquí en el living de casa. Vengan, pasen, pónganse contentos aquí para disfrutar este lugar con Ari y conmigo hoy. Y vamos a hablar de este tema que es un temazo, porque también está muy alineado con el programa, ¿no? Desde el corazón, y hoy vamos a estar hablando con el corazón, con este experto increíble que si algo sabe hacer es justamente eso, los que lo conocen lo saben, los que lo van a conocer se van a dar cuenta. Un tema tan interesante para poder desarrollar, porque ¿desde dónde hablamos? Pensemos un minuto, ¿desde dónde hablamos? Normalmente hablamos de donde hemos sido entrenados a hablar, hablamos desde la mente. ¿Y en la mente qué vive? Nuestra historia, nuestras creencias, nuestros sistemas de interpretación, los sesgos interpretativos, aquello que nos dijeron de cómo eran las cosas, el mundo y nosotros. Entonces, la realidad es que cuando hablamos desde ese lugar, estamos más preocupados en estar siendo políticamente correctos o aquello que se espera de mí o para cubrir las expectativas de los demás. Y por lo general, lo que hacemos es vestirnos de máscaras y disfraces para que se oculte quien verdaderamente soy, que para llegar a quien verdaderamente soy, mi esencia, mi ser esencial, tengo que pasar por unas experiencias que generalmente todos acumulamos a lo largo de nuestra infancia, en donde hoy se lo llama en este concepto del niño herido, el niño lastimado. Ese niño herido armó un gran mecanismo de defensa a partir del cual aprendimos a crecer sobre ese niño como adultos que desde esos mecanismos nos defendemos. ¿Y qué hacemos? Huimos, atacamos, nos sometemos, complacemos, manipulamos, hacemos todo lo necesario, todo para no ser rechazados, para no ser abandonados, para ser aceptados, aprobados, queridos, reconocidos. Entonces, todo eso tiene que ver con la mente, con el ego, porque yo armo una estructura, armo un disfraz en donde luego actúo desde ese disfraz para lograr lo que quiero, para lograr aceptación, para lograr que me quieran, para lograr que de alguna manera ese niño herido no vuelva a ser lastimado. Algunos lo hacen huyendo, siendo evitativos, otros atacando, siendo confrontativos, otros sometiéndose, otros complaciendo, otros manipulando. Son todas estrategias de ese niño que aprendió para defenderse. Pero esa no es la verdadera comunicación del corazón, porque cuando aprendemos a
ir más allá de ese niño herido, habiendo sanado sus heridas, pudimos finalmente conectar con nuestro verdadero ser esencial. Es en ese momento en donde dejamos de usar todas esas máscaras y disfraces, nos abrimos a la vulnerabilidad y nos permitimos ser quien verdaderamente somos. ¿Y por qué tenemos tanto miedo de ser quien verdaderamente somos a lo largo de nuestra historia? Primero porque nunca nos enseñaron a conectar con ese niño, ese ser esencial que somos. Nos enseñaron a ser de determinada manera para encajar, para adaptarnos a una sociedad y a sus costumbres y a sus formas, ser correctos, ser aceptables, y eso hizo que nos olvidáramos de quién éramos, que es en definitiva cómo llegamos. Ahora el camino, el viaje es inverso, el viaje es hacia adentro y es a volver a conectar con ese espacio, que es un poco la intención de este programa, aprender a comunicarnos desde el corazón. Cuando aprendemos a comunicarnos desde el corazón, nos permitimos desde el Dios que hay en mí conectar con el Dios que hay en el otro, y ahí verdaderamente se arma un diálogo de la profundidad más profunda de nuestras almas. En ese lugar es donde verdaderamente empieza la comunicación más genuina, más auténtica, transparente, en una coherencia interior absoluta que me permite ser quien soy, y ya no tengo que estar buscando mecanismos para agradar, ni tengo miedo a ser juzgada, porque ahí no hay error, no hay fracaso, no hay otra posibilidad más que ser quien soy y aceptar que puede haber algunos a quienes no les gusto, aceptar que no soy monedita de oro para que todos me quieran, aceptar que hay otros que me ven o no me ven, pero yo estoy siendo quien soy. Y desde ese lugar no tengo que cumplir con las expectativas de los demás, y mucho peor con las mías propias, las que me impongo, porque creo que debo ser de determinada manera para que me quieran. Desde ese lugar, cuando aprendemos a tocar, a ver, las esquinitas de ese lugar, empezamos a sentir paz, empezamos a sentir equilibrio, empezamos a poder permitirnos la posibilidad de subir a un escenario y ser quien estamos siendo. Y ya no importa lo que piensen, y no importa si nos aplauden de pie o simplemente nos miran. Somos quienes estamos siendo, no podemos ser otra cosa. El gran problema que tenemos como seres humanos, que el miedo mayor que tenemos, porque representó filogenéticamente la muerte, es el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Y eso comienza con el miedo de ser negativamente juzgados. Por lo tanto, vamos a hacer cualquier cosa con tal que eso no aparezca. Y para cerrar esto, porque vamos a hablar de esto mucho más con mi querido Ariel, escribí una frase hoy que la quiero leer porque es como que resume exactamente lo que siento y pienso al respecto. Cuando conocemos a alguien que vive tan profundamente desde su coherencia interior, desde su verdadero ser, que no busca acomodarse a la mirada de los demás, surge como una atracción, un magnetismo especial que nos lleva a relajarnos, a confiar, a sentir que no seremos juzgados. Y eso es lo que más anhela el ser humano, sentirse aceptado y no tener que hacer nada para lograrlo. Esas personas que logran ese efecto en los demás son los verdaderos maestros, donde tal vez no recordemos lo que hicieron, o tal vez no recordemos lo que dijeron, pero siempre recordaremos cómo nos sentimos en su presencia, seguros, confiados, en paz, sin miedo a mostrarnos vulnerables o sin miedo a ser juzgados, y sentimos su aceptación incondicional, mientras ese amor despierta y enciende en nuestro corazón el amor que recibimos. Esto es lo que yo creo que es cuando podemos comunicarnos y conectar desde el corazón, sede de nuestra alma, sede de nuestra sabiduría álmica. Bueno, con esto cierro mi entrada al programa de hoy y quiero presentarles a mi maravilloso amigo profesional. Bueno, para mí es todo, por todo lo que significa la conexión álmica de corazón a corazón que nosotros tenemos. Es un ser muy especial que conecta desde ese lugar. Como dije, si lo conoces, ya sabes que es así, y si no lo conoces, vale la alegría que hoy lo conozcas y que luego busques los medios para llegar a él, porque tiene tanto para compartir que de verdad cambia tu vida. Escucha, Ariel Goldberg
Es speaker trainer y coach ejecutivo con 20 años de experiencia acompañando líderes, empresarios y profesionales en más de 30 países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Se especializa en procesos transformacionales a través de la comunicación. Es Master of Science en HR, en Human Resources, Swiss Business School, con especialización en Management Estratégico en Recursos Humanos de la California University Irvine. Es coach ontológico, locutor nacional y neuropsicoeducador. Estudió dirección de arte, es músico y meditador. Es conferencista, entrenador de speakers y coach para TEDx. Fue docente en importantes universidades, formador y mentor de coaches durante muchos años. Es autor del libro Oratoria Consciente de Editorial Granica y articulador del modelo homónimo con el que ya se han entrenado más de 7.000 personas del mundo de habla hispana. Mi querido Ariel, bienvenido y adelante, por favor. ¡Ay, ay! Qué linda presentación, ya tengo la piel de gallina. Pero qué menos puedo decir, y me faltan palabras, pero bueno. Me puso la piel de gallina escucharte. Qué linda. Así son nuestros encuentros, y quienes nos han visto en otros encuentros saben que hay una magia especial cada vez que nos encontramos, ¿o no, Ari? Claro que sí, claro que sí. Aparte te escuchaba tan atentamente la introducción que vos hiciste sobre el tema tan maravillosa que me disparó un montón de cosas, así como una catarata de papá. Me puse a escribirla, mirá todos los garabatos que escribí en el ratito que vos hacías. Y cambió todo lo que yo tenía pensado decir escuchándote en la introducción nomás, lo cual me parece fabuloso. ¿Qué es lo que pasa siempre que nos juntamos? O sea, nosotros no hay libreto que valga. Sí, yo estaba... Sí, estaba organizando la agenda, ¿viste? Mientras la hacía, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si me va a patear el tablero 20 segundos antes. Y eso es lo lindo de escucharte. De hecho, cuando te escuchaba decía, mirá vos, creo que WhatsApp hizo una mejora en su sistema al agregar la velocidad de los audios, subiéndole la velocidad a uno ahí. Pero yo creo que tu introducción es para escucharla no para arriba, sino para abajo, sino es en 0,5, porque dijiste tantas cosas tan buenas, pero todas juntas, una de la otra. Decía, no, pará, quiero procesar esto, está buenísimo, qué bueno que esto se graba, porque después cuando volvés a revisarlo, entonces para escucharte a vos es escuchar y poner pausa. ¿Para qué proceso, mastico? ¿Viste como los caramelos? ¿Te acuerdas de esos caramelos de dulce de leche gruesos, grandes que había hace un tiempo, que estabas media hora comiéndolos? Sí, los mumú, esos. Los mumú se llamaban, si no me equivoco. No, venían en un papel como transparente, pero era un ladrillo de dulce de leche pastoso que no podías hablar ni hacer nada los 10 minutos que te duraba comiéndolo. Y escucharte a vos escogió eso. Quiero escucharlo de nuevo, quiero escucharlo despacito, quiero escucharlo por partes porque abre canales y escucharte. ¿Sabés qué pasa? Ari, yo soy taquipsíquica. Hay gente que es taquipsíquica y hay gente que es bradisíquica. Yo como taquipsíquica pienso muy rápido y necesito que la palabra me acompañe. Yo no puedo pensar más lento. Mi pensamiento sale y sale así, lo expongo. Yo siempre digo que por suerte está grabado. Cuando no está grabado, hago un trabajo para bajar, para que los que son más bradisíquicos no hay forma. No hay mucha forma. No lo logro demasiado. Entonces, quiero decirte algo técnico que tal vez vos no lo sabías porque no lo hemos hablado tampoco, que vos tenés 2 puntos vitales en todo este proceso y que los haces intuitivamente, porque que tiene que ver con la articulación. Tu dicción es clarísima, no se te patina una sola consonante, y la respiración, el aire, mantienes durante y no llegás a los finales sin aire. Viste que generalmente en exposiciones extensas el aire tiende a menguar y sobre los finales se escucha la caída en el tono o cómo se fuerza la garganta. Vos ni forzás la garganta, ni perdés el aire en los finales, ni te patina la articulación. O sea que foniátricamente es fantástico. Realmente tendría que estudiar con vos, Ari, porque vos sos el maestro de los maestros en todo esto y yo he presenciado cursos con vos, los he participado también y es de tanta profundidad, porque vos vas a lugares en donde los cursos de oratoria
tradicionales, no son de oratoria consciente, son cursos de oratoria donde te dan un entrenamiento para que vos puedas hacer esto que dice Ari, encima de un escenario, poder presentarte frente a la gente, perder tus miedos ¿viste? El miedo escénico, a ser juzgado. Pero vos vas como a una profundidad, por eso me encanta el título en el que vos armaste tu formación, que es oratoria consciente, que es ser consciente de quién estoy siendo mientras me estoy expresando y desde dónde me quiero expresar. ¿Qué es lo que te llevó, Aria, a crear esto y salir absolutamente de la corriente de los millones de cursos de oratoria que existen? Bueno, un par de dolores fueron los que me llevaron a explorar en este punto, ¿no? De hecho, uno de ellos está íntimamente relacionado con el título de esta charla, ¿no? Esto de hablar con el corazón. Corría el año 95, era el milenio pasado. No había celulares ni pagers, entonces todavía no estaban empezando a asomar siquiera lo que vos mandabas un teléfono para que te llamara, que solamente los médicos lo tenían. Y yo me acuerdo que en esa época estaba estudiando locución para recibirme como locutor. 95, 97, esos 3 años, 95, 96 y 97. Yo me formé como locutor, de ahí surge esto que yo te daba recién, te comentaba de los puntos articulatorios y todo eso. Y yo me acuerdo que tenía un profesor, que me acuerdo el día de hoy, Edu, ¿no? Y decía, ustedes tienen que hablar con el corazón. Su clase y su enseñanza era hablar con el corazón. Sí, decíamos todos. Pero ¿cómo se hace eso? Creo que en ese entonces no me animaba siquiera a preguntarlo, porque esas cosas no se preguntan. Se asienten, se exploran, se descubren, y si se descubren, dale para adelante. Y nunca entendía por dónde pasaba. Y cuando yo decía, fueron algunos dolores los que a mí me llevaron un poco a reestructurar el esquema de lo que yo venía haciendo, porque como comunicador, como locutor, trabajé muchísimos años. Después entré en el terreno del coaching hace 20 años y ahí entré en otros procesos más transformacionales y esto que vos mencionabas al principio, ¿no? Pero el tema era, hablar con el corazón, ¿qué significa? Suena tan lindo en la teoría, se repite tanto, se habla tanto. Sin embargo, yo no encontraba un maldito mapa que me permitiera transitar ese bendito camino donde pareciera ser que aquellos pocos que al parecer hablaban con el corazón, lo hacían porque venía de fábrica, ¿viste? Claro. Se entrena, se aprende, se desarrolla, se nace, qué sé yo, era todo un lío bárbaro. Y esta pregunta me llevó al segundo. El primer dolor era todo muy lindo, pero ¿cómo le hago, hermano? ¿No? Nadie tenía nada, ningún recurso. Sí tenía un montón de herramientas y recursos foniátricos, técnicos, comunicacionales, pero ninguno de ellos me decía hablar con el corazón es puntos suspensivos o se hace de esta otra manera. Tiempo después empecé a trabajar en organizaciones y a viajar por toda Latinoamérica, entrenando a líderes, ejecutivos, en empresas. Y yo daba varios módulos que estaban vinculados con el liderazgo y la comunicación. Y daba varios temas, era educación ejecutiva para niveles importantes en organizaciones. Y era bien desafiante el trabajo. Y paradójicamente yo tenía a cargo varios módulos. Uno de coaching, que era mi segundo gran amor, y el de comunicación, en donde yo trabajaba oratoria de alto impacto. Y yo tenía muy buena devolución, buen feedback y buen desempeño en todos los temas que daba. Eran como 6, 8 temas que yo daba, pero el que peor me iba era el de oratoria. ¿En serio? El donde tenía peores. Y era muy doloroso, pues decía, pero esto es lo que yo tengo como en mi ADN. ¿Cómo puede ser que esto que vengo haciendo de tantos años, antes siquiera de ser coach y coach ejecutivo, me tuviera... De hecho, hasta me terminaron sacando el módulo. No lo di más en un momento. Como que era el dolor del orgullo, ¿viste? O sea, claro, cuando yo me encontraba con gente de empresas, organizaciones, mucho de lo que se planteaba o lo que me preguntaban o lo que me pedían era, dame la receta, dame la técnica. Y yo lo que trabajaba en realidad, y que tal vez en ese entonces no lo sabía, no tenía que ver con la técnica para saber qué hacer con las manos, qué hacer con la expresión, qué hacer con la mirada, cómo organizar el discurso, lo cual, todo eso era importante, pero para mí eso era irrelevante. A donde yo le ponía mucho foco era que la persona trabajara con su propio estilo, pero estamos hablando ya esto entrado el 2000 y algo.
no estaba tan amigable como lo es ahora, esta cosa del estilo personal, la cosa más humana o más humanizante, ¿no? Antes era muy 1 más 1, 2, ponémelo en un Excel, ponémelo en hoja cuadriculada y Claro. mostrarme los indicadores de rendimiento y productividad, ¿no? Y ese segundo dolor a mí me lleva a pensar, es decir, yo hay algo que estoy queriendo enseñar, pero evidentemente no estoy llegando, no lo estoy conectando porque no lo estoy entendiendo. Claro, claro. Pero no tenía que ver con los modelos convencionales acerca de qué hacer con las manos, qué hacer con el cuerpo, cómo decir palabras bonitas o memorizar aforismos y frases célebres. Y ahí es donde, en esa exploración, viste, los caminos van llevando a encontrar, viste, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Como dice. Sin duda. Y para mí hubo una experiencia que fue gran maestro en este sentido, que me permitió entender la utilidad de un mapa concreto. Yo lo estoy hablando más con el diario del lunes, ¿no? Antes era mucho más incierto todo. Y fue la primera experiencia en donde me invitaron a dar una charla en un TED, un TEDx. ¿No? Y en aquel entonces estaba empezando a tomar auge. Ahora es muy conocido en muchos ámbitos, a muchos lados. Pero estamos hablando del año 2013. Ya pasaron unos cuantos años desde el inicio. Y ahí fue la explosión, porque TED como propuesta no es solamente que haya un nivel de contenidos importantes o relevantes, sino es que haya una experiencia que sea memorable. Que no sea solamente decir algo que sea concreto o que sea valioso, que sea útil, sino es que haya un contexto aún más poderoso que el contenido de lo que se daba. Exactamente. Y tiene que ver con algo emocional. No es que las charlas tenían que emocionar. Si vos te fijás, no todas las charlas TED emocionan. No, tal cual. O traen la sensibilidad como uno. Hay charlas que son bastante racionales, pero todas crean un impacto, todas generan un insight, un momento wow, eureka, una epifanía, ¿no? Entonces, entrar en ese proceso implica hablar de una manera que pueda integrar cosas que yo las tenía disociadas y no estaban articuladas. Y que obviamente no estaban representadas en ninguna de las metodologías que yo había aprendido y yo venía tratando de enseñar de una manera confusa. Los métodos convencionales te hablan de 3 patas en la comunicación. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿No? Tener en cuenta qué decir, tener en cuenta cómo decirlo y a quién decirlo. Claro. ¿Cómo es ese interlocutor? ¿Quién es esa persona o esas personas que van a escucharte como para poder modelar tu discurso en función de ese espacio de llegada? Y estos 3 pilares estaban fantásticos, no es que están mal ni están desactualizados. El problema es que todas las metodologías miraban estas 3 patas, pero la mano tiene 5 dedos, no es lo mismo tener una mano con 3 dedos, salvo que seas Mickey, y factures millones, y no importa con 3 dedos alcanza. Lo demás tenemos 5 dedos y nos sirve más, ¿no? Entonces, yo empecé a decir, bueno, acá faltaba algo más en esta ecuación, que era esta cuarta dimensión, que a mí me pareció la experiencia que yo viví atravesada en armar una charla para un TED de solo 6 minutos, porque no fue tan... esos 6 minutos, que estuve 3 meses para esos 6 minutos, dijeron, por acá pasa, es esto, porque no era... La emoción no tenía que ver con la sensibilidad de que las personas, viste, como que estén todos llorando, ¿viste? Porque de hecho ninguna de mis charlas son para... No, las tuyas no. No, todavía no. Pero sin embargo hay algo en la inspiración que no necesariamente tiene que ver con eso, y tiene que ver con una emocionalidad, con un espacio de apertura, con un espacio de posibilidad y con un ámbito de aquello que se hace disponible cuando hacemos algún switch. Y ahí era donde estaba el punto en donde la fórmula empezó a desarticularse y entender que cuando nosotros hablamos, vos bien mencionaste esta sensación de hablar desde la cabeza, desde las ideas, hablar para defendernos ante lo que consideramos una amenaza o un ataque, ¿no? Hablar para seducir, inclusive, cuando lo que queremos generar es un espacio de influencia, ¿no? ¿Y en dónde está en todo esto el hablar para crear, evocar algo en otro, ¿no? Para inspirar.
Claro. Exactamente. De hecho, yo he encontrado, sobre todo parte de mi proceso de exploración en todo el tiempo libre de la pandemia, sobre los mecanismos en la comunicación, sobre todo en la virtualidad que nos brindó, no nos quedó otra, durante mucho tiempo, siglos que llevamos en este año y medio, para poder entender cuál es el fenómeno de la expresión a través de la virtualidad. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Y esto es interesante y yo lo vengo trabajando mucho en mis entrenamientos en esta última etapa, ¿no? Porque yo puedo decir algo y vos estar escuchando, simplemente adhiriendo o no a lo que yo pueda estar compartiendo. Ese es un nivel de comunicación. Ahora hay un segundo nivel de comunicación cuando vos como que te comprometes un poco más con lo que está ocurriendo en la pantalla y vos empezás a tener como un diálogo privado conmigo en este caso. En donde vos podés debatir, inclusive, estar más o menos de acuerdo, pero como confrontar o adherir o abrazar aquello que te estoy diciendo. Es un segundo nivel. Cuando esto ocurre, es lo que decimos generalmente en los medios, es pasar la pantalla. Es cuando nosotros decimos algo y alguien está en su casa y siente que está teniendo una interacción, ¿viste?, con el otro. A mí me pasaba mucho cuando hacía radio hace muchos años que de repente al terminar un programa alguien me llamaba y me empezaba a hablar de algo que yo había dicho en algún momento y ya ni me acordaba, y como si hubiera tenido un diálogo conmigo yo adentro de su espacio, ¿no? Eso es de traspasar la pantalla. Bien. Ahora, el tercer nivel es el que con el que yo trabajo, que es el que viene por encima de eso, que no es pasar la pantalla. Como yo te decía, este segundo nivel, si yo te hablo y vos tenés un diálogo conmigo, paso la pantalla y estoy ahí contigo. Pero hay un tercer nivel que es cuando vos tenés un diálogo contigo a través de mis palabras. Ok. Y ahí la pantalla se disuelve. Ahí es la inspiración. Me estás inspirando algo para que yo empiece a dialogar conmigo desde otro lugar. Cuando vos dialogás con vos a través de mí, claro, la pantalla se disuelve. Claro. Vos y yo desaparecemos. Y este vos es quien está observando tal vez este momento de la comunicación en donde de repente aparece una idea, un concepto en donde a vos ¡tum!, sentís que te cae el 20 o te cae la ficha. Y de repente es otra dimensión de experiencia en donde se disuelve tal vez aquello que pueda llegar a ser comunicacional. Se vuelve como más transpersonal, ¿no? Claro. Y es ahí donde, creo yo, aparece el fenómeno de la intuición. Ok. Wow, trajiste un montón de cosas. Trajiste un montón de cosas, Ari. Para ponerlo en 0,5. Bajó 0,5 vos ahora, me parece. No, está buenísimo. Dale, me encantó. Te sigo. Porque ahí está, fíjate vos que el derrotero de la metodología, yo del 2013 que empecé, hasta ahora, 8 años, el último año creo que fue un año de alguna manera exponencial en entender de que para mí oratoria consciente era trabajar sobre estos 4 elementos, ¿no? Qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo y este yo que es desde dónde yo lo digo. ¿Cuál es esta voz que está hablando? Que era lo que vos mencionabas antes. La conjunción de estas 4 dimensiones da un tipo de experiencia. Entonces, el diseño de una oratoria consciente es una exposición que lo que promueve es una experiencia. ¿Qué experiencia estás teniendo de las ideas que estoy trayendo? Yo puedo estar trayéndote, no sé, una receta de cocina, como estaba la señora que estaba escuchándola antes de empezar el programa. Y quien escucha tiene una experiencia, porque por ahí yo me escuchaba y me imaginaba a mí preparándolas, me imaginaba, qué sé yo, con mi mujer disfrutando la comida o el momento de la preparación que disfrutamos cocinando juntos. Venían esas imágenes a mi mente y yo estaba teniendo esa experiencia. Y es maravilloso poder evocar experiencias en otros, porque esos son esos momentos en donde nos vamos con nuestra mente a otro espacio, como cuando estamos delante de la pantalla de un cine, en donde nos olvidamos que estamos mirando un rectángulo de 6x9 o escuchando los parlantes en sonido, nosotros estamos adentro de la escena y nos enojamos con el protagonista y le decimos, decile que la amás, ¿viste? Como que nos metemos ahí en esa situación, ¿no? Esos son los momentos de disolución que creo yo hacen de una comunicación una experiencia memorable.
Ahora, le subo la hornalla todavía más a eso, porque eso fue lo que yo estuve trabajando durante los 6 años, hasta que me tuve que empezar a poner un barbijo. Ay, Este, sí, y todo. empecé a pensar en otras dimensiones, que tenía que ver con que todo este proceso está activado a través del mecanismo de lo que mencionaba recién, de la intuición. Es esa vocecita que aparece, ¿viste? Vos no sabés de dónde viene y no sabés si es el ego o la intuición. En mi cabeza me estoy volviendo loco, me están hablando, ¿viste? Todas estas cosas que aparecen simultáneamente. Bueno, una de todas estas es la más real en algún momento para nosotros, ¿no? Aprender a escucharla, discernirla, seguirla, entenderla, abrazarla, no cuestionarla tanto, sin duda es un proceso de maduración, ¿no? Absolutamente. Al entender que la intuición empieza a ser un dispositivo que contribuye a recrear una experiencia dada, ya pasamos del foco a la experiencia y ahora el foco está en la claridad que brinda, el entendimiento. Ya no es una cuestión de generar experiencias del otro lado, sino lograr entendimiento. Ari, no te quiero interrumpir y te juro que yo, como vos, estaría anotando cosas, pero a ver, tan bien explicado, tan claro, que hasta María Susana nos está diciendo, qué maravillosa explicación. Y sí, María Susana, no lo quiero interrumpir por eso. Perdón, tengo que interrumpir con algunas cosas porque si no, sigue sumando. Ari, cuando hablamos de la intuición y hablamos de esa vocecita interna que te está conectando, asumo todo el tiempo a este espacio de quién estoy siendo en ese lugar y te saca de la cabeza, te saca del lugar de quién debo ser, de cómo debo lucir, de qué debo decir para conectarte con un lugar en donde te dice, sé, sos quien sos, con todo el bagaje de conocimiento y de estrategias y todo que hayas aprendido, pero yo creo que todo ese bagaje, esas valijas, si no están conectadas con ese espacio interior, son pura máscara, son papel picado. Me encanta esta vuelta que le diste, porque esta es como la frutilla de la torta, en donde digo, listo, tengo todo esto, que son luces de colores maravillosas, pero que si no la llevo a la fuente, pierden brillo, pierden claridad. Y es ahí donde la experiencia se conforma en esto que yo expliqué, de qué nos pasa cuando estamos en presencia de un maestro, que es ese maestro que está siendo quien es, sin juzgar a nadie y mucho menos a sí mismo, en donde nos sentimos tan a gusto en esa experiencia y donde nos fusionamos con ese otro, dejamos de ser dos para ser uno o para ser todos. Me encantó, Ari. Quería simplemente entrar con esto y seguí porque me parece fantástico. Está bueno, me encanta, me encanta. Es hermoso porque te escuchaba recién y había algunas cosas que también tienen que ver con este momento en particular en la evolución de lo que podemos llamar nuestra comunicación, ¿no? Viste que esto es decir, hablar desde la cabeza, hablar de la voz de la mente, ¿no? Hablar desde el corazón, que representa simbólicamente la emoción, ¿no? Hablar del corazón es como reconociendo y transitando a través de la emoción lo que ponemos en palabras, ¿no? Yo trabajo también inclusive con una tercera voz, o entiendo que es una representación también simbólica o metafórica que tiene que ver con la voz de las tripas. La voz de las tripas como una voz primordial, ¿no? La voz que no es solamente la voz que dice basta, o la voz que dice gracias, es la voz que dice te amo, es la voz que dice quiero, es la voz que dice no. Tal cual, tal cual. Que no está necesariamente, si bien está ligada a la voz de la emoción, no tiene que ver con una emoción, sino es una voz declarativa, es una voz que marca, es una voz que produce. ¿Se entiende? La voz que viene desde la emoción es una voz que expresa. No es la misma la voz que expresa que la voz que crea, pero ambas son relevantes. Y entiendo que en este punto se combinan con la voz de la mente en términos de una representación simbólica. ¿De parte de quién? Sí. Voy a ir más lento ahora con esta parte, porque parecía que la mente... Ya te parecé yo. Y mi maestra, ahí está. No, es contagioso esto, ten cuidado, dale.
nosotros referenciamos la voz de la mente como esa voz abstracta de las ideas en donde le ponemos verba, le ponemos palabra al pensamiento, ¿no? Sin embargo, la palabra sabemos que es creadora. ¿Viste? Cuando digo, estoy pensando, no voy a bajar de peso, no voy a bajar de, no voy a bajar de peso, y sigo gordito, ¿ok? Esa es la voz de la mente. Ahora, esta misma voz que dice, no voy a bajar de peso, también es la voz que dice, le voy a decir que la amo, 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 le voy a decir que la amo. ¿Ok? Ahora, el problema no es si la voz es mala o buena, si la mente es mala o buena, sino es cuando la mente está ruidosa. Si yo le tengo diciendo, le tengo que decir que la amo, le tengo que decir que estoy ruidoso, entonces por ahí dice, te amo, te amo, te amo, te amo. En realidad le estoy pidiendo migaja de reconocimiento a través de la exposición que estoy haciendo del amor. ¡No, no, no, no! Y eso no sería la voz de la mente, ¿no? Entonces la voz de la mente es la voz que le da forma simbólica a través de la palabra a aquello que se cocina en la emoción y cuya semilla creadora estaría en esa tripa, ¿no? Entonces, creo yo que el gran tema no es la predominancia de estas tres voces, sino el balance de ellas. Porque una voz muy visceral, que no usa la cabeza, puede hacer destrozos y después diciendo, ay, me dejé llevar por mis impulsos. Y después, perdón, perdón, no quise decirlo, no quise decirlo. Bueno, ok, entonces las tripas pueden hacer lío también. Ay, pero mi autoexpresión es importante en todo eso. Anda, Fray Churro, ¿viste? No, pará, puede ser lío, se puede hacer daño, ¿ok? Ay, no, es que la libertad es importante. Pará, ¿a qué costo? Digamos. No, claro. Sí. Entonces, lo mismo la voz de la emoción, ¿no? Que me envuelvo y me retuerzo la emoción. Porque este es un momento. Y no puedo articular palabra, no puedo decir nada, no puedo crear nada porque me enrosco de la emoción, ¿viste? A veces me dicen, cuando estoy haciendo una presentación en vivo o algo, ¿qué pasa si lloro? ¿Viste? Y acá la gran maestra, Moria. Llorar, claro. El problema no es que llores, el problema es que no puedas hablar. Y cuando no podés hablar porque el llanto te supera, en realidad no es el llanto el que te supera, sino es que es la emoción la que te enroscó y entraste en un bucle del cual no podés salir, para el cual la cabeza está hablando ya como un eco lejano y las tripas están pidiendo, por favor, déjame a mí, déjame a mí. Entonces, el gran tema es el balance. No es que tenemos que 80%, 10%, 10%, 70, 15, 15. No. Que sea, aunque sea 5, 5 y 5%, que sea un 15% entre las tres, va a ser mucho más balanceado que un 100% distribuido de una manera despareja. ¿Sabes qué, Ari? Hoy en día hay un instituto muy importante en California que se llama Heart Math, que traduciríamos como las matemáticas del corazón, que los grandes popes que nosotros seguimos, Dispenza, Lipton, Greg Braden, ellos lo apoyan y lo siguen mucho, que es la coherencia mente-corazón, ¿ok? Estar todo el tiempo con la mente-corazón. Y justamente esto que vos explicabas es salir del caos. Cuando la mente se caotiza, el corazón se desconecta y es donde empezamos a tener graves problemas en todo sentido, para adentro y para afuera. Ellos apoyan mucho esto de generar la coherencia, sentir con la cabeza, pensar con el corazón. Pero yo les diría que tendríamos que incluir una más, que es la de las tripas, es la coherencia tripa, corazón y mente. Y me parece maravilloso, porque es diferente lo que siento como emociones elevadas en la región del corazón, que pueden ser amor, compasión, aceptación, paz, equilibrio, gozo, plenitud, todo lo que vos quieras. Y llamamos tradicionalmente emociones rejuvenecedoras, revitalizadoras o de vibración alta. Pero la de la tripa nos habla de otra cosa. La de la tripa nos dice por acá sí, por acá no. ¿Viste? Es la tierra. Claro, es la que crea. Claro, exacto, es el centro creador, no es el centro sentidor, es el centro creador, el que te enraiza, el que te lleva a la tierra y te dice, ¿es por acá o es por allá? Creo que es magnífico esto que estamos trabajando, desarrollando en este momento. La coherencia es un circuito mucho más grande de tripa, corazón y mente, y cuando esos tres puedan funcionar en coherencia, ya está, nirvana.
Listo. Lo maravilloso, creo yo en este sentido, y de alguna manera la experiencia de trabajar con tanta gente de ámbitos tan diferentes, de instancias tan diferentes, me ha demostrado que, por eso yo traigo una palabra clave en todo esto, que no es expandir las voces, sino balancearlas. Me encanta, claro. Claro. Porque es cierto que trabajar la expansión de mi mente requiere un espacio atencional sostenido, ¿no? Como la meditación, por ejemplo. Exacto. ¿No? El espacio emocional, transitar, el niño lastimado que me tiene repodrido, que me jode cuando parecía ser que lo abrazo y está todo bien, me agarra y no se termina nunca. Y es un proceso, ¿no? Y por otro lado, expandir la palabra creadora del acto declarativo de quién soy o de yo soy acá, en este plano llamado material, es lo que me hace caminar este mientras tanto, ¿no? Exacto. Entonces, podemos hablar de la expansión de estas tres voces, pero ya con solo balancearlas, después el proceso es intuitivo. Y ahí aparece la frutillita. Acá tengo la frutillita, sí. La frutillita. Ahí va, dale, larga, larga. Porque hablamos muchas veces del maestro, que vos mencionaste antes, que está tan lindo eso, ¿no? Y entiendo que un maestro a nosotros nos puede mostrar, nos puede representar, nos puede crear lo aspiracional en su armonía, en su paz, en su entrega, un espacio referencial como lo aspiracional, ¿no es cierto? Pero entiendo que desde esta perspectiva, en la inspiración, el verdadero maestro es aquel que me permite, y hablo en primera persona por mi propia experiencia, y entiendo que este es el proceso que creo yo marca la diferencia, es aquel que a través de su palabra me permite a mí aprender de mí mismo, no de él. Absolutamente. Claro. Y cuando yo aprendo de mí mismo, obtengo las dos grandes llaves que creo yo son el punto de esta oratoria consciente, que tienen que ver con el permiso y la validación. Darme permiso para validarme, no porque sea mucho, mucho, poco, o depende, no sé. Soy, no sé. claro, a los ojos de quién soy, me valido quién Exacto. soy. Pero sí necesito algo para poder caminar, para que lo que yo cree, genere en este espacio material, en esta dimensión, me permita vivir aquella experiencia que vengo a transitar y que necesito transitar o aprender o revisar o disfrutar. Bien, me encantó. Yo creo que el permiso y la validación sería en este punto el gran trabajo que en la obviedad nos desafía a poder encontrar recursos para aprender de nosotros mismos. Absolutamente. Buscando en el maestro el reflejo de lo que ya es. Y el maestro viene a espejarte. El tema es que puedas verlo, sacando el espejo. Esto es como cuando vos te mirás al espejo y querés arreglar la corbata desordenada en el espejo, ¿entendés? El maestro viene a mostrarte que la corbata desordenada tenés vos, no él. El verdadero maestro sabe cómo mostrarte lo que vos necesitas ver. No me quiero desviar, Ari, porque no quiero tampoco que María Cristina se quede con la duda. ¿Podés decir dos palabras de qué nos referimos cuando hablamos? Porque hay gente de todas partes de Latinoamérica y hay gente que por ahí no entiende qué es tripas para nosotros cuando hablamos de esto. Entonces, ella dice, se perdió, no entiendo qué dicen cuando dicen tripa. ¿Podemos explicarlo? Sí, a ver, es cierto, en Latinoamérica, No, yo más de una vez viajó y decía las tripas, me decía que es una tripa como algo que se come, bueno, es como los intestinos, de las entrañas, claro, claro. de las cavernas de tu ser sería. Claro, claro. Esa cosa que es como bien básica, vos dijiste, como primaria, como básica, es donde está el sí y el no. El quiero
no quiero. No pasa por la mente, no pasa tanto por el corazón, pasa por un lugar mucho más profundo, más primario, que nos va guiando en el camino cuando sabemos escucharlo. Porque normalmente lo que hacemos es aprender a tapar tanto el corazón como las entrañas que nos dicen por dónde es el rumbo, gracias a la mente que nos dice qué debemos hacer y no lo que sentimos o lo que queremos hacer. Entonces me parece que expresarlo de esta manera, y gracias María Cristina, porque tal vez como vos, muchos en Latinoamérica no entendieron cuando dijimos las tripas y nosotros hablamos a lo criollo y nos olvidamos que hay gente de otros lados. Pero bueno, espero que te haya servido la aclaración. Divino, Ari, divino, me encanta. Y vos sabés cómo somos nosotros, nos podemos disparar para cualquier lado, pero vuelvo a lo que decías recién, validación y permiso. Dos temas tan importantes para existir. A ver, permitite ser quien sos y validate, pero validate no necesitando la validación externa, que es lo que hemos aprendido desde muy niños, a ser validados por el otro. Empezamos a ser reconocidos en los ojos de mamá y papá, pero luego terminamos siendo lo que mamá y papá nos vieron que éramos, no quienes somos. Ese camino, ¿cómo lo haces en tus entrenamientos, Ari? ¿Cómo haces para que una persona que está tan entrenada a buscar reconocimiento afuera, a querer ser para el afuera, empiece a reconocer quién es, se dé permiso de quién es y se valide a sí misma? Bueno, vos sabés que el proceso para mí fue inverso, porque yo me di cuenta que esto que traigo de la validación y el permiso surgió de la devolución de participantes de mis entrenamientos. Cuando estaba en una etapa más embrionaria, como empezando, mucha gente hablaba y se desenvolvía de maneras naturalmente intuitivas, sin que metodológicamente se haya entrenado eso. Lo que había ocurrido en el entrenamiento fue un proceso de validación y de permiso. Entonces las personas se permitían, si fallaban, se permitían fallar, entendiendo que la falla no era un error necesariamente. Claro. Sino la falla como un componente del proceso. Que hay una confusión a veces entre falla y error, no sé, en este sentido. No porque sea algo lingüístico, sino es porque pareciera ser que uno es malo o ambos son malos y en realidad a veces pueden ser un recurso para hacer en un momento una experiencia necesaria para crear algo mejor, ¿no? Absolutamente. Entonces, el punto interesante en los procesos de entrenamiento es como que la metodología busca a través de la práctica el encontrar la propia voz, el encontrar estas consonancias, y una de las palabras que vos lo mencionaste al principio es esta coherencia, esta congruencia. Si nosotros buscamos una validación externa sin tener la validación interna, caemos en la manipulación, porque vamos a estar buscando reconocimiento. Entonces, buscar validación sin validarnos es estar mendigando un reconocimiento que tampoco lo vamos a terminar validando. Entonces se genera un círculo tóxico, ¿no? Así es. Así que yo tengo acá una digestión de círculos tóxicos acumulados que me han permitido y me permiten precisamente... Para eso está mi libro, de la manipulación. Lo que está impreso, porque yo no lo veo impreso, yo quiero... No está impreso, este es un ejemplar único para esto. Está bien. En toda forma digital, por ahora. Quería claro, bueno. Entonces, en el punto de lo externo y de lo interno creo que hay un juego de nuevo, insisto con esta palabra, que es el balance. No es porque el afuera no importe, sino que el afuera no sea más importante, que sea un espejo, que sea un reflejo, una oportunidad o un espacio, un ámbito de celebración, ¿no? Pero que no sea el propósito, eso es un medio. Que la validación eventualmente sea un medio para consolidar la seguridad, pero que el propósito para mí está más en el servicio eventualmente. ¿Le es útil a otros? Qué sé yo, yo estoy volcado, obviamente, tengo claro, me dedico a esto porque entiendo cuál es mi propósito y entiendo que en este sentido la idea de servicio es que lo que yo brinde le sea útil a otros y me hace feliz este sentido de generación de valor, lo que vuelve del otro lado, y ese es el motor que a mí me mueve. Entonces, en una oratoria, en una exposición oral, basada
en la creación con otro o en la co-creación con otro, aunque sea una oferta de servicios, aunque sea una conversación personal, aunque sea una presentación en un ámbito social, no solamente tiene que ser entre tablas en un escenario o en un medio de comunicación. Esto puede ser en casa, con pareja. Totalmente, claro. Aunque entiendo que el tema pareja va por otro lado y si por ahora me declaro incompetente. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí te puedo hablar de todos los otros ámbitos de la vida. No, te estás volviendo un experto. Ari, escúchame una cosa. Yo te digo que esta es la parte que más me duele de todo el programa y te tengo que decir Hay que terminar. que nos queda poco tiempo y yo quisiera seguir y seguir. Hoy haría un programa de 3 horas. Ari, nos quedan pocos minutos. Yo quiero que cuentes, antes de que nos vayamos, cuáles son todas las propuestas que vos tenés en este momento, porque aparte hace muy poquito leí en tu Instagram que armaste la comunidad de oratoria consciente, o sea, eso es crecer mucho, eso es ser un grande, y te acompaña tanta gente, y yo soy tan feliz por eso. Así que contanos a todos, porque dónde te pueden contactar está acá en pantalla, pero contales a la gente cuáles son las propuestas. Bien, a ver, hay varias, y de hecho justo ahora estoy en un proceso como de migración en varios ámbitos. Hoy en día hay por lo menos 3 instancias directas, o 4, mejor dicho. Una es el entrenamiento básico de oratoria consciente que vuelve en noviembre, que es un entrenamiento para diseñar presentaciones desde esta perspectiva consciente. Que bueno, quiero hablar, ¿cómo hago? Bien, ese es el entrenamiento en donde hacemos... ¿Presencial o online todo? Todo online. Todo por online. Ahora, todo online. Esto es en noviembre, son 3 días. Bueno, si quieren información, por supuesto, me pueden contactar y yo se lo brindo. Que es el entrenamiento básico. Hay mucha información sobre oratoria consciente en todas mis redes, ¿no? Exacto. Pero bueno, la idea es integrarlo en un formato de entrenamiento práctico, porque claro, yo tengo en mi canal de YouTube, tengo conferencias, charlas, tengo un podcast en Spotify que es extenso. Para los ansiosos está Instagram, que son todas cosas de 30 segundos, 1 minuto. Claro. Eso para los ansiosos, ¿viste? Total. Pero está faltando la cosa del tete a tete, ¿no? Entonces, oratoria consciente en formato, que eso es el gran entrenamiento que yo daba presencial, que ahora lo hago online. Lo había dejado de dar y bueno. Ahora, ir un paso más allá de oratoria consciente, que es entrar en este proceso de la oratoria más intuitiva, más primordial, es un entrenamiento que la próxima edición ya es en enero, que es Con tu propia voz, que es un programa de 3 niveles, en donde exploramos precisamente cómo trabajar tu intuición como un vehículo de conexión y hablar con autenticidad, cómo traer tu vulnerabilidad. Son 7 llaves que vamos transitando para que vos logres, a través de tu naturalidad, no solamente el impacto de lo que vos decís, sino es que logres credibilidad, comprensión y adhesión, ¿no? Porque vos podés decir algo que se entienda claramente, pero ser poco creíble, o podés ser muy creíble, pero no se entienda nada. Y estar cómodo mientras lo haces, porque eso también, ¿no? Que no estar tenso, no estar estresado, que tiene que ver también con esta preparación, o sea, logro todo eso, pero estoy cómoda en el proceso, y eso vos sos un maestro para enseñar eso, porque vos lo transmitís. Vos sabés que me pasa, hay mucha gente con la que trabajo que por ahí son expertos de cosas que saben muchísimo, tienen muchísimo conocimiento, pero no tienen la habilidad para poder transmitirlo o para poder generar este punto máximo que yo digo que el otro aprenda de sí mismo a través de vos, ¿no? Entonces, ¿cómo una metodología vos te permite desarrollar y desplegar esto que al balancearse ocurre a pesar tuyo? Esto está bueno, pues no es que tenés que tener... Es a pesar tuyo, te lleva puesto. Cuando vos aprendés a balancear las voces, apareces. Y cuando apareces, no hay forma de ocultarte, porque es más fuerte que vos. Esto es lo lindo, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Con tu propia voz. Enero 2022. Después, la comunidad es lo que yo lancé el otro día, que es la posibilidad de tener una cercanía y un contacto con tanta gente que por ahí me sigue en las redes o que ha participado en mis cursos y que por ahí no están para hacer un entrenamiento, ¿viste? Con el tiempo y la energía. Entonces, es un sistema de membresías en donde yo todas las semanas voy poniendo algo, entonces la gente va haciendo como una especie de mantenimiento, es mantener el nivel
¿viste? Y no es para alguien que ya haya hecho un entrenamiento, porque de hecho el material mío está disponible en mis redes, no es algo que está oculto, ¿viste? O herméticamente. Lo que yo hago en los entrenamientos es una práctica supervisada, que es lo que no está disponible en las redes, pero todo el trasfondo está todo abierto, es código abierto. Claro. Entonces yo lo que pongo es mi trabajo, mi tiempo para acompañar y supervisar el proceso. Precioso. Entonces, eso es la comunidad, que es bueno, vamos caminando, acá estoy, ¿no? Bueno. Y no es tan distante como puede ser a través de una publicación o una red. Y el cuarto es el libro, Oratoria Consciente. Maravilloso. Que está ahí dando vueltas hace un tiempo y que ya maduró lo suficiente la cosa para sacar el segundo libro, la continuación, que va más hacia una oratoria primordial, que es ponerle texto a esto que estuvimos hablando en este rato, que es posterior a Oratoria Consciente. Es maravilloso. Tenés un bagaje de ofertas muy interesantes para todos aquellos que quieran, porque lo que me interesa que quede claro acá, que no estamos hablando de un curso de oratoria, ni estamos hablando de estrategias para que aprendas a hablar mejor. Estamos hablando de cómo expresarte, como dijimos, desde las tripas, desde el corazón, utilizando tus recursos mentales, por supuesto, pero desde una expansión en donde vos te puedas presentar en el mundo de una forma mucho más segura, más cómoda, que llegue tu mensaje, que seas una inspiración, que puedas realmente explayarte o expandirte tanto a lugares donde antes no te hubieras atrevido. Y esto es lo que me parece maravilloso, Ari, de estas herramientas que vos das en estas formaciones, no solo a través de tu propia experiencia, de tu formación académica, sino también de toda la experiencia que fuiste acumulando de tantos y tantos y tantos alumnos alrededor del mundo que fueron participantes. Entonces, es muy rico lo que ofreces y a todos aquellos que estén interesados en aprender a expresarse, que no es para estar tal vez en un escenario de TEDx, pero sí es para poder hablar mejor con tu pareja, mejor con tu hijo, mejor con tu jefe, mejor con tus amigos. Es aprender a expresarte mejor desde un lugar donde no estamos entrenados. ¿Por qué? Porque siempre tenemos miedo a que por ahí nos juzguen, o por ahí no decir lo correcto, o por ahí lucir no adecuada para la situación. Y todo esto hace que nos sigamos escondiendo atrás de las máscaras y los disfraces, en lugar de abrirnos a expresar quién verdaderamente somos. Y eso es lo que hace que el otro le espejes la posibilidad que él también lo haga. Esto es lo que hace nuestro querido maestro Ariel Goldberg. Ari, vos sabés que yo seguiría y seguiría con vos acá horas, pero ya te estoy comprometiendo para otro próximo encuentro, que mientras hablabas se me disparaban 20 temas, ¿o no? Como siempre. Mira, te digo, me escribí algo acá, no sé si llega a ver, ahí está, chiquitito. Sí. De esta charla salió algo maravilloso que conecté, que me encantó, y voy a utilizar esta charla con vos como punto de inflexión sobre algo que no había dado hasta ahora. Y me encantó. La comprensión de algo de las tres voces, que no lo tenía disponible. Bueno, me lo guardo para otra charla y lo comparto. Lo vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esto, porque yo disfruto, yo sé que la gente también nos dejaron mensajitos preciosos, pero preciosos. Gracias a todos los que están siempre ahí, que nos mandan mensajitos. Hay gente que está y no escribe, pero yo sé que deben estar muy felices de haber compartido este espacio. Así que, Ari, gracias, 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 hermano, en mi corazón, por haber estado acá. Solo palabras de gratitud y comprometerte para que próximamente nos volvamos a reencontrar. ¿Te parece bien? Cuando quieras, Sil, siempre es un placer, me encanta. Es hermoso charlar contigo. Así, es lo que hacemos. Bueno, a ustedes, gracias. Gracias por haber compartido este espacio que, como se dieron cuenta, lo disfrutamos desde el minuto 0 hasta ahora y nos resulta corto. Ya saben que este programa va a estar dentro de muy poco subido en el canal y lo van a poder ver en las redes. Así que todo lo que, por supuesto, quieran comentar, ya saben dónde encontrarnos. Ahora saben encontrarlo Ari también. Así que estamos acá a disposición para compartirnos, para servir y para ser un faro de luz en el camino de quien quiera seguir caminando hacia su propia luz. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes aquí a las 20 horas en vivo. Te espero. Gracias, gracias. Chao.